Estamos en comunicación con Ramiro Giganti. Ramiro Giganti es un colega, es comunicador, trabaja en ANRED, pero además es un activista por los derechos del pueblo palestino y estuvo integrando podríamos decir, el último grupo que quedó en el mar de la flotilla Sumut, que fue interceptado hace un par de semanas. Y tengo entendido, Ramiro, que justo el domingo, el Día del Periodista, ustedes estaban arribando a Ezeiza. ¿Es así? ¿Es correcto? No, no, yo llegué. Hola, ¿qué tal? ¿Me Buenos escuchan días. bien? Sí, 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 sí. Llegué el 25 de mayo, llegamos el Ah, 25 de mayo. Lo que sí hay, y no quiero dejarlo pasar, no sé si lo tenían por ahí preparado, es que, o sea, la flotilla, los últimos fuimos secuestrados el 18 de claro. mayo. Estuvimos, bueno, después con todas las vicisitudes, todo lo que pasamos, recién los argentinos llegamos el 25. Lo que sí sigue siendo un tema, no quiero dejarlo pasar, es lo que sucedió con el convoy terrestre, lo que es la Mm, Global Sumud sí, sí. Magreb, que hay 10 personas secuestradas en este momento, dos de Argentina, María Paula y Lucas, así que no quiero dejar Sí. de mencionarlo, el pedido de libertad para ellos, ellas. Y bueno, de las 10 personas también hay un uruguayo, Matías, un español, Alicia, y hay 27 personas de todo el mundo, de distintas partes del mundo, que están haciendo huelga de hambre en solidaridad con ellos. Mm. Así que Y no quería dejar de mencionarlo también. ya que mencionas eso, ¿tenés dato de cómo continúa el convoy terrestre? Porque el convoy era mucho más grande, eran alrededor de 200 personas, secuestraron a este grupo y ¿qué pasó con el resto? No, ¿Tenés idea? mira, sinceramente nunca tuvimos mucha información por estar navegando porque era algo paralelo, Claro. pero sí había sido interceptado en su momento en Libia, o sea, ni siquiera Ah, llegaron a Egipto, porque la idea era sí, llegar sí. primero pasar por el Cairo y seguir hacia el cruce de Rafah con ayuda humanitaria. Bueno, el año pasado se había hecho y habían llegado hasta por lo menos, no recuerdo si Rafah, pero seguro el Cairo. Y hubo una primera intercepción, un bloqueo, avanzaron luego y bueno, y después de estos secuestros creo que ya ahora lo que queda es pedir por su liberación. Llevan 14 días ya Sí. secuestrados y están en huelga seca. Lo último que se supo fue un audio de María Paula, argentina, y que han liberado a un tunecino, pero que quedan 10 todavía secuestrados, ¿no? Así que bueno, todo el apoyo Eso, y sí. disculpa, Luis Cuello, Sí, en Libia en están Libia del secuestrados. Este, exactamente, en Bengasi. Esto es Libia del Este, que es un sector ocupado, digamos, un estado que tiene poco reconocimiento internacional. Hay dos italianos y Italia tenía relación diplomática, pero bueno, igual es nulo, como ha sucedido con mi situación. El rol de la Cancillería Argentina es repudiable y además el comunicado que han Claro. publicado, echándole la culpa a ellos que iban en una misión humanitaria, es también, por lo menos lo repudio. Aprovecho el espacio para hacerlo porque realmente es lamentable. Ramiro, Eh, sí, sí, yendo concretamente a tu experiencia, yo leí por ahí que vos decías que lo volverías a intentar, volverías a estar en el mismo lugar y casi, eh, en todo caso, y nosotros charlamos con otra integrante argentina que vino en el primer secuestro, digamos, que Tití Agüero del sur argentino, sí. y ella, bueno, ella también nos decía algo parecido. ¿Por qué volver en todo caso? Mira, básicamente mi frase es, o sea, asumimos riesgos, tanto Titi como yo, como toda la flotilla, como el resto de las argentinas y argentinos, y los más de 600 participantes que fuimos en esta flotilla y los anteriores también, sabemos que asumimos riesgos, pero en mi caso, cuando me lo preguntaban antes de emprender el viaje, yo decía que más duro era convivir en paz con la indiferencia que hay, con el silencio que hay sobre esta tremenda causa, sobre todo los últimos 2 años y medio, ¿no? Que ha recrudecido, si bien en mi caso vengo siguiendo esto hace más de 20 años, pero las imágenes tremendas que se veían, las persecuciones que hay acá en Argentina, ¿no? A quienes hablamos del tema también. Hoy en día todavía tenemos a Vanina Biasi procesada, tenemos casos como el de Ana Contreras, docente que estuvo 2 años judicializada por simplemente responder una pregunta en una clase Sí, sobre derechos humanos, el el caso de caso del Cristian docente Díaz. Federico Puy, el caso Cristian Díaz, exactamente,
bueno, que hoy no está más entre nosotros y que ha sido secuestrado, encarcelado. Ahí está el tema también del peritaje de su celular. Hoy tenemos un jubilado, Daniel Vera, en el Chaco, cumpliendo arresto domiciliario, está por cumplir un año de arresto domiciliario, y creo que ayer o antes de ayer me envió un WhatsApp que le volvieron a rechazar un pedido de hacer una probation para ser excarcelado. Hay un montón de casos. El caso de Alejandro Godard, que fue absuelto, pero tuvo que pasar por 4 absoluciones. Casos de censuras, por ejemplo, la actriz Marina Otero, que en el Centro Cultural San Martín le censuró un taller sobre Gaza. El caso de la censura a la muestra de fileteados en, yo le digo Palacio de la Censura, hoy Palacio de la Libertad, ex SK. Y así, bueno, la película Palestina 36, que la vi el otro día en la embajada, pero que debería estar en salas y no está, como sucedió el año pasado con la ganadora del Oscar, No Waterland, no fue pasada en ningún cine. O sea, hay censura de todo tipo. Y bueno, realmente ese tipo de cosas, y sobre todo lo que pasa en Palestina, fue lo que en mi caso y al resto de la flotilla nos motivó para hacer esto y asumir los riesgos que asumimos. Ahora, yendo concretamente a lo que fue el secuestro de los tripulantes, la verdad que la semana pasada empezó a aparecer, por ejemplo, la denuncia de la delegación mexicana, donde comentaban que cada vez que ellos decían, gritaban Palestina libre, les pegaban un tiro. Entonces había un montón de tripulantes que habían vuelto con heridas en los brazos y en las piernas porque literalmente los tiroteaban con armas de fuego. Denuncias de violaciones, denuncias de todo tipo. En este punto uno dice la impunidad que maneja el Estado sionista, cosas que uno, mm, siendo activistas internacionales, nunca pensamos que pudiera llegar a tales niveles de brutalidad este tratamiento. Quizás lo que sorprende es que suceda y esa es la impunidad con participantes de todo el mundo que éramos, ¿no? Claro, Porque no con realmente, palestinos a los que y están claro, acostumbrados, digamos. imagínense si nos hicieron eso a nosotros, los más de Claro. 9.500 secuestrados palestinos que son presos sin condena, incluyendo niños, bueno. Y sí, realmente este año recrudeció todo. Primero la impunidad de la primera intercepción, de la que habrán hablado seguramente con Mm, Titi cuando sí. la entrevistaron, que fue entre Italia y Grecia, a más de 700 millas náuticas de la costa palestina, pero a menos de 50 de la costa griega, y entre Grecia e Italia, y a unas 100, 150 de Sicilia. Realmente eso muestra que hasta se creen dueños del Mediterráneo, pero también es un papelón del Frontex y de Europa que permitió que eso suceda y hasta fue cómplice de eso. Y en el caso nuestro, realmente lo que recrudeció mucho fue sobre todo en el barco prisión que me tocó a mí y a otros 180 secuestrados, porque bueno, había habido casos de golpizas, de denuncia de abuso sexual también en secuestros de las misiones anteriores, pero en algunos casos había quizás algún gesto de resistencia particular. Por ejemplo, hubo una persona con costillas rotas y otros golpeados en los que fueron secuestrados el 29 de abril, que eran, lo cual es digno lo que han hecho ellos y ellas, que eran un grupo que se negaba, que cuando se enteraron que Tiago y Saif fueron separados, no querían abandonar ese barco como protesta y ahí hubo golpizas. En este caso no hubo ningún momento de escalada de parte nuestra cuando habíamos sido detenidos, secuestrados y nos trasladaron de la lancha al barco prisión. Yo puedo contar lo que me pasó a mí. Primero cuando llegás, ya eso estábamos advertidos, te hacen una toma rara que es como una tuerca, que es una toma que inventaron ellos, muy incómodo, te llevan a un lugar. Pero, por ejemplo, en el caso particular mío, cuando me toman el pasaporte, me sacan el pasaporte, te hacen la del policía bueno y el policía malo solo para desconcertar. Eso algo sabíamos. Me preguntan si tengo una enfermedad, si voy a necesitar medicación. No te dan la medicación. Igual si Mm. tuviese alguna enfermedad, no me la iban a dar, porque no se lo dieron a nadie. Pero después de eso, que vos te aflojas, me agarran, me hacen la tuerca de nuevo para llevarme, yo pensé que al lugar, me meten en un container donde me empiezan a pegar, sin motivo. Primero me dan como un coscorrón, yo digo, bueno, el trato despectivo que recibimos, pero empiezo a recibir golpe fuerte sin entender nada,
y recibo como un gancho que pudo haber sido una patada, todos creen que fue una patada, yo en su momento pensé que era un gancho que me entra por la costilla izquierda, que ese fue un golpe me comprometió bastante, y otros golpes más hasta que me llevan a la otra puerta y me largan, y bueno, y ahí sí, voy a este patio que es del barco prisión, donde pasé las siguientes 48 horas, un poco más quizás. Y bueno, y ahí ya había unas 30 personas, porque había habido 4 embarcaciones secuestradas antes que la mía ese día. Y bueno, me viene a asistir, me encuentro una compañera de la delegación chilena que me viene a abrazar preocupada. Médicos, todas las embarcaciones tenían un médico, ¿no? Entonces estaba después la médica de mi embarcación, pero me atienden otras 2 médicas. Una de ellas que me entabilla la costilla creyendo que podía estar rota con una cufilla. Era Margaret, que es la hermana de la presidenta de Irlanda, a quien también Mm. secuestraron y maltrataron. No sé si vieron la noticia que generó también una situación Sí, sí, diplomática, sí, sí. pero lo hicieron con total impunidad. Y después de eso, toda la tarde, escuchando cómo iban llegando otros secuestrados y en algunos casos también las torturas, las golpizas. Bueno, cuando me llevan a un container donde había otras 4 o 5 personas acostadas. Uno de ellos era José, que había sido el capitán del barco donde, por ejemplo, viajaba Titi, que es el Batolo, que muchos se reincorporaron, los europeos que tenían pasaporte Schengen, a la flotilla en Grecia o en Turquía. Y bueno, él estaba navegando otro barco y también tuvo una costilla comprometida, pero además tenía quemaduras en la cara. O sea, y yo después escuchaba en otras golpizas el sonido de picanas taser, el taca-taca en algunos casos, y veía cómo llegaban, algunos en peor estado que yo, otros era más liviana la golpiza, pero así durante toda la tarde, hasta que esa noche la pasamos 150 personas en 3 contenedores, solo 2 baños habilitados, sin papel higiénico, con otro tipo de castigos colectivos. Y al día siguiente, martes, cuando creíamos que ya íbamos a hacer esta gente, esta cantidad de personas, a eso de la tardecita, ya oscureciendo, llegan nuevos secuestrados, hay 2 o 3 embarcaciones más. Una de ellas, que fue la que llegó, la que más se acercó, una de las que más se acercó a Gaza, que fue el Sirius, que es el velero donde viajaba Lautaro Rivara, también argentino, donde había un mexicano, a quien yo había conocido de antes y al que también han castigado mucho. Y bueno, eso fue la noche del martes. Y después, bueno, vino el miércoles, que fue un día tremendo. Yo lo caracterizo como uno de los peores días que pasé en mi vida, sobre todo las primeras horas de ese día, o por lo menos desde el mediodía hasta la noche, porque cuando la embarcación llega al puerto de Ashdod, nosotros habíamos tenido una serie de cuestiones que yo las comenté en otras entrevistas, las comenté el otro día en una charla, que me recuerdan mucho a que nuestras fuerzas represivas de algún modo son aprendices de estas, Mm. sobre todo con el protocolo Ulrich desde 2023, donde trabajan mucho la distribución del espacio, utilizan el hacinamiento como un arma, se han visto las manifestaciones, estos protocolos, cómo a veces te aíslan, te asedian. eh, y acá, por ejemplo, cuando estábamos tranquilamente en el patio prisión, pasó mucho la tarde del martes y había pasado el lunes también, el lunes 18, martes 19, que por ahí sin motivo, de golpe tiraban una bomba aturdidora. Nosotros estábamos en este lugar donde arriba había paredes y en esas paredes había un alambre de púa y detrás unas pasarelas donde había soldados que nos vigilaban y nos apuntaban permanentemente. Y de golpe tiraban esta bomba aturdidora, decían todos atrás de la línea negra, que es una línea, yo antes dije 10 metros, porque quizás son menos, pensándolo bien, porque además entre medio estaban estos baños químicos que solamente había 2 habilitados. Y en esos, no sé, 10 metros, quizá por 20, o quizás 5 por 20, teníamos que ubicarnos las 150 personas con las manos en alto y del fondo aparecían soldados con escudos y otros con armas, como si estuviesen en una represión, cubriéndose y dando estos Sí. pasos, viste, como de soldado romano, digo Mm. yo, como cuando la policía va a reprimir y se para de una manera particular y va avanzando todos juntos, bueno, y dando algunos pasos, frenando, y se iban acercando lentamente hacia nosotros, apuntándonos, en algún momento tiraban a quemarropa otra bomba de ruido y de golpe nos decían todos al container derecho, por ejemplo, 150 personas en un container, todos hacinados, pasando calor durante unos 5 o 10 minutos, todos afuera,
todos al otro container, todos afuera y después quizás se despedían con alguna bomba de ruido. Eso nos lo hicieron un par de veces. A mí me recordó algunas prácticas de este protocolo, pero acá era, bueno, estamos con los maestros de este tipo de castigos. Y después de eso nos hicieron de vuelta esto mismo el miércoles al mediodía, cuando ya habíamos llegado a tierra, pero en lugar de meternos en los contenedores, ya nos agruparon y nos pusieron de rodillas mirando el piso, abajo del sol al mediodía, y nos tuvieron en una posición muy dolorosa, con el peso sobre las rodillas, la cabeza contra el piso, durante horas, pasando el himno de Israel una y otra vez, más de 100 veces. Y bueno, y en algún momento, en las últimas 10 o 15 veces que lo estaban pasando, es cuando yo comento que veo de reojo, por un lado veo soldados sacándose selfie con una bandera arriba en un costado, y en el otro costado veo que llegan como bastante gente con 4 personas vestidas de negro, guardaespaldas, y alguien en el medio, que alcanzo a distinguir que por el kipá y cómo estaba era Ben-Gvir, el ministro de Seguridad israelí, que es de la extrema derecha, de un partido extrema derecha que incluso corre por derecha a Netanyahu. Y yo ahí pienso, va a haber show seguramente. Yo no fui parte del grupo con el cual interactuó, pero sí escuché el sonido de drones, como que estaban filmándonos, y bueno, y después vi todo lo que se publicó, obviamente un día o dos después, cuando ya estaba en libertad. Pero bueno, eso fue un día muy tremendo. Después llegamos a tierra, nos hacen migraciones. A mí me dicen Welcome to the Jungle y me dan otra golpiza. Nos tienen arrodillados en ese lugar donde habrán visto esos videos de Ben-Gvir interactuando, que a una mujer la tiran, le dice Free Palestine y la tiran al piso. Bueno, ahí nos tienen arrodillados, con burlas durante 1 o 2 horas más. Y después nos hacen nada, recorrer un lugar al otro, hasta migraciones, hasta que en un momento sí yo puedo hablar con una abogada, que es algo que se había pautado con la flotilla en Barcelona antes de zarpar, hasta firmamos para que un organismo de derechos humanos intente cuidarnos en caso de ser secuestrados y reclame por nosotros, y recién ahí hay algún principio de cambio, porque después de eso igual hubo algunas situaciones como que te ajusten, te pongan esposas y grilletes y no sé, te preguntan si están las esposas bien y cuando decís que sí te la ajustan muchísimo más, siguieron los malos tratos, pero ya en la prisión, en el calabozo, en la cárcel donde nos trasladaron, ya ahí era la situación de un preso, eh, ya sin estas cuestiones de abusos, porque realmente lo de la embarcación muestra que no es ninguna democracia esto. E incluso, No, y como dije además, antes, si a gente de todas partes del mundo le hacen esto sabiendo que el mundo está mirando, lo que le hacen a los palestinos, ¿no? sí, pero además por lo que vos contás que es terrible, es decir, miren lo que hacemos. Exactamente. O sea, van a gloriarse de lo que hacen. Ese es el mensaje que buscó dar Ben-Gvir. Yo creo que ellos tienen una interna, porque también tienen esta narrativa mentirosa que muchos medios, sobre todo los medios acá en Argentina, difunden como que es un Estado Obviamente. democrático, como que son las víctimas del mundo, desinformando totalmente. Pero Ben-Gvir con esa estrategia, queriendo jugar para sus votantes que plantean esto, bueno, terminó sacando a la luz y generando incluso alguna tensión diplomática que antes no había. Francia lo declaró persona no grata, hubo reclamos de otros países europeos, sobre todo porque eran sus Ciudadanos. ciudadanos los que estaban siendo castigados también. Obviamente no de Argentina, ¿no? Pero sí de otros países. Eso te iba a preguntar, no, no creo que Milei haya mandado nada, ¿no? Nada, absolutamente nada. Otra cosa que te puedo contar después, bueno, yo cuando hablo con la abogada le cuento todo lo que me había pasado, quizás era un riesgo, me salió bien, y le digo que tenía una costilla dañada, que tenía las rodillas mal después de esto que les conté, porque ya si te querían hacer arrodillar de vuelta no iba a poder, no podía moverme, entonces también como una forma de protección. Y por suerte esta abogada lo denuncia y se ve que hay una interna entre las fuerzas represivas porque apenas llego a, digamos, a los calabozos, a la prisión, primero nos dan vuelta, hay algunas situaciones, ves gente en una jaula de perros donde después me van a llevar a mí también un tiempo, pero
me hacen una entrevista donde enseguida me preguntan, me hacen pesar y me revisan justo las cosas, las partes del cuerpo que yo conté que tenía dañada. La costilla izquierda y las rodillas, le sacan foto. Yo intuyo que eso lo hicieron para decir, así llegó, yo no fui, porque está este contraste, ¿no? Claro. El que quiere mostrarse como que yo no hago lo que realmente hago y el que lo hace Y, exacerbándolo. y lo quiere Eh, mostrar. claro. Entonces ahí ya había una tranquilidad. Otra cosa que me había pasado en migraciones y volvió a pasar después es que querían que firmes un documento. Lamentablemente hubo gente que la firmó, por suerte ninguno de los argentinos y muchísimos no lo firmamos, en el que admitíamos haber entrado ilegalmente a territorio israelí. Miren la impunidad que tienen. Y eso me lo quisieron hacer firmar, yo, algo que estaba en hebreo, yo no entendía, pero ya sabía que sin abogado no firmaba nada. Después hablé con la abogada, ella me dijo, te van a querer hacer firmar de vuelta, no firmes nada sin abogado, y ya me había dicho que yo iba a pasar una noche y que después nos iban a deportar. Dato que también teníamos y nos daba algo de tranquilidad, que la Knesset, el pseudo parlamento que tienen, había acelerado el proceso de deportación en relación al año pasado, donde quizás no hubo estas torturas, pero pasaron más días en el calabozo. Bueno, saber eso me dio más tranquilidad para después un intento bastante intimidante, pero ya sin este sustento de impunidad que tenían en la embarcación. Nos llevaron en una parte como una jaula de perros, como un canil donde había varias personas arrodilladas. Yo, al no estar en condiciones, me corro, ya me habían sacado la foto de las rodillas, lo cual no me obligaron a arrodillarme. Y iban llamando de a uno a decirles, ¿wanna go home? ¿Querés ir a tu casa? Firma acá. Algunos firmaban, otros no, al que no lo agarraban con esta toma medio hostil y se lo llevaban 10 metros detrás de la puerta, pero era un jueguito porque ni siquiera se escuchaba que lo golpeaban. Yo ya tenía 2 tardes completas de escuchar gente atrás de una puerta siendo golpeada. Y lo cierto es que cuando me llevaron a mí, nos sentaron a los que firmaron y a los que no firmamos, a todos juntos. O sea, era una cosa más intimidatoria, al punto de cuando yo le digo no firmo sin abogado, uno de los canas me mira y me dice, motherfucker. Y me llevan, lo cual internamente dije, bueno, tomá, ¿viste? Porque estaban ya más controlados. Se ve que se sentían controlados, a diferencia de lo que sucedió con este barco donde fuimos durante más de 48 horas en una clandestinidad. Yo me acordé de algo salvando las diferencias, ¿no? Pero han visto que cuando, en más de una recreación de lo que fueron, en lo que fue la dictadura, cuando un desaparecido lo llevan al PEN, al Poder Ejecutivo, celebra, porque va a ser un preso legal. Digamos que cuando estaba en este calabozo, en estas cárceles, había malos tratos, pero había una diferencia que igual no dejabas de ser un preso, pero Claro, ya lo otro era secuestro. Yo no fui preso, porque el Claro. preso claro. cometió un delito, o sea, lo nuestro fue secuestro. Pero ahí ya había alguna cuestión, de hecho, por ejemplo, y parecía un lujo, nos llevan a un calabozo donde había, como en cualquier cárcel tradicional, cualquier calabozo tradicional, estas camas marineras que son de metal y que tenés una colchonetita así de chiquita. Pero eso era un lujo, porque las 2 noches yo estaba en remera, con un frío tremendo, sin nada, en un contenedor que ni siquiera tenías lugar para acostarte y con una costilla fisurada, que yo no sabía si estaba fracturada o no. Entonces cambiaba, ya parecía un lujo esto, ¿no? Eh, pero bueno, por eso digo que allá había algunos cambios y el jueves, cuando nos trasladan, bueno, ya era, si bien todavía casi no nos dieron agua, el día miércoles fue tremendo porque si bien algunos habíamos hecho huelga de hambre en el barco, un día nada más, en mi caso, pero, y nos tenían a pan y agua, igual tampoco cambiaba mucho. El miércoles, digamos, desde el mediodía hasta la noche estuvimos sin tomar agua y todas esas horas bajo el sol arrodillado, yo veía cómo caía el sudor, fue una forma de castigo. Y bueno, el día siguiente íbamos en el camión que trasladaba a la prisión de presos, mirando el sol, a ver a dónde nos llevaban, si al norte, al sur, si nos iban a deportar a Egipto, a Jordania. Al final fuimos al aeropuerto, vimos los aviones turcos, celebramos. Ya el ambiente era otro. Y ni que hablar cuando subimos al avión turco, ¿no? Los aviones de Turkish. Pero antes de eso, lo que les quiero comentar también es que
Obviamente nos tuvieron casi sin agua, pedimos agua, duró horas el viaje y éramos 18 y en un momento nos pasaron 3 botellitas de las de un cuarto litro, 300, ¿no? O sea, menos de un litro para 18 personas, con el calor del desierto que ya sabemos. Eh, Habíamos decidido por asamblea, los 18 que estábamos ahí, si bajábamos como iba a estar la prensa, si nos ofrecían agua, no aceptarla, porque iban a querer mostrarnos tomando agua como que recibimos un trato que no recibimos. Y dijimos, bueno, aguantemos que el avión turco nos va a dar agua. Ni siquiera pasó eso, pero sí pasamos por yendo al aeropuerto. Había varias personas con celulares, una con la bandera de España, otra con la de Italia y otra con la de Argentina, filmando, que eran cónsul. Y yo llego a interactuar con el de Argentina, la de Argentina me pregunta así como ingenuamente, ¿los trataron bien? Y yo dije que no, mucha tortura, viva Palestina libre del río al mar. Y el Cana empujándome, seguí caminando, pero ya era otro ambiente. Incluso adelante mío creo que había europeos que directamente empezaban a delirar a la policía diciéndole, ustedes van a pagar porque lo que nos hicieron, ya era otro ambiente. Y cuando llegamos al avión, sí, fue una fiesta, era abrazarse con la tripulación de Turkish. No, y el cuadro de deshidratación que teníamos, que yo no tenía conciencia, me doy cuenta, porque nos trataron como héroes los turcos. Entonces vos llegabas al avión, te sentabas y adelante de tu asiento había una botellita de agua y te la tomabas y seguías teniendo sed y venía azafato, comandante de bordo y te daban otra y te la tomabas y te seguías teniendo sed. Y después nos daban de comer con 2 vasos de agua, de jugo, porque era un cuadro de deshidratación tremendo. Pero bueno, también era, en ese momento ya era la alegría, era comer comida Claro, buena, claro, además, no era pan y agua. Y era el festejo de que éramos libres, ¿no? Y de que ahora lo que nos tocaba era poder recuperarnos y poder contar, como lo estoy haciendo yo ahora, pero en todas partes, ¿no? La llegada también a Estambul, ahí nos encontramos con Tiago Ávila, con Saif, con otros compañeros de la flotilla, y bueno, y un ambiente totalmente distinto, ¿no? Aunque estábamos con el traje, con el ahora, show de presos que nos dieron en el calabozo. Sí. ahora, Ramiro, sí. realmente tu relato es aterrador y vuelvo a quizás lo que vos mencionaste al principio. Pensar lo que serán las cárceles eh, del sionismo y los más de 10.000 secuestrados, ¿eh? Secuestrados, porque no son presos políticos, son secuestrados, este, gazaríes, ¿no? Sí, Es muy profundo esto, ¿no? Si sabiendo que ustedes iban a salir en libertad, iban a contar esto, lo hacen total impunidad pensando en qué es lo que pasará en esas cárceles. sí, que además yo ya lo sabía porque me lo habían contado Ezequiel Perecini cuando lo entrevisté el año pasado y otros compañeros de Ah, la flotilla, que no hay contacto con presos palestinos, que es una pregunta que por ahí muchos hacen, sino que liberan un pabellón para nosotros. Y sí, mientras navegábamos, se terminó de aprobar una cosa que el único precedente que tiene es la Alemania nazi, ¿no? La pena de muerte solo para la pena de palestinos, muerte. por Mm. ejemplo. Que Mm. yo sabía que a mí no me iba a afectar, pero a los palestinos le inventan la figura de terrorista y los pueden condenar a la pena de muerte. Y quiero agregar una cosita porque escuché, estuvo muy bien hicieron en hablar de los periodistas asesinados. Una de las fuentes que nombraron, que es una fuente válida, que es el CPJ, ¿no? El Ujú. Ujú. de Sí. periodistas protegidos. Eh, en realidad hay otras fuentes que incluso tienen más casos, como Ana Falastín, que toma como fuente, entre otras, el CPJ, pero en el sitio anafalastin.org o .com, si lo buscan lo encuentran, están los nombres y apellidos de más de 300 trabajadores de prensa solamente en la Franja de Gaza desde octubre. O sea, esto no incluye que ya hay este año al menos 8 en el Líbano, Cisjordania. periodistas asesinados, y la Cisjordania, y lo que sucedió antes del 7 de octubre, como por ejemplo el caso emblemático, que no fue el único, de Shirin Abu Akleh, que tuvo ese final de la policía israelí reprimiendo el velorio, ¿no? No sé si recuerdan una imagen tremenda de Sí, sí, 2022, sí.
Que además Shirin, obviamente ensuciaron toda la causa, pero iba con otro periodista, Ali Al-Samudi, que había recibido un balazo en el hombro y que ahora ya con todo esto perdí el seguimiento de su causa, pero por otro, sin motivo, lo secuestraron en su casa en Cisjordania el año pasado y estaba preso y también negándole medicación, con un montón de denuncias, un caso muy parecido al del doctor Josama Abu Safilla, que seguramente lo Mm. escucharon, del médico, ¿no? De la imagen Eh, emblemática enfrentando el tanque y que lo secuestran. Sí. Y así hay un montón de casos. Y hubo periodistas también asesinados en Cisjordania. Bueno, ahora lo estamos viendo en el Líbano. Así que hay una censura en todos los aspectos, desde el asesinato de periodistas, el control de medios, y acá en Argentina estamos con un cerco mediático tremendo. No hay medios Completo. hegemónicos que hablen de eso, no hay Mm. canales de televisión, ni No. siquiera los de perfil progresista. Hemos tenido episodios tremendos. Están echando, despidiendo periodistas que se animan a hablar de esto. Bueno, el caso de Silvina Sterin Pencil en C5N, donde en incluso hay C5N. comisión interna del CIPREVA, pero no han hecho nada. Y en este caso, además, yo me enteré del de Liliana López Foresi, que yo no sé en qué Claro. momento de la misión, pero me enteré ahora cuando volví que también la han separado de una radio Sí, y sí, sí. que ella misma denunció que tenía que ver con el sionismo. Y bueno, muchos son los casos, ¿no? Nosotros, con un colectivo Tejiendo Solidaridad con Gaza, que hacemos actividades más que nada para ayudar a familias de Gaza, hicimos una acción el año pasado frente a C5N porque no cubría las movilizaciones del comité. Y en agosto hubo dos que fuimos casi 10.000 personas. Entonces, y resulta que éramos 40, 50 personas en la puerta del canal y un sábado y no informaron lo que pasaba en la puerta del canal. Y baja Ese, con un técnico y nos dice, no, técnicamente no se puede porque el móvil está cubriendo un acto del PJ no sé dónde. Estábamos en la puerta del canal. Acá, yo vivo acá cerca, en Chacarita, eran en Olleros, y no informaron lo que pasaba en la puerta del canal. Fue en la semana que asesinaron a 5 periodistas en un día, que uno de esos era Anas al-Sharif, el de Al Jazeera. Fuimos con las fotos de los periodistas asesinados, con una bandera tomada de este sitio Ana Falastín con los nombres de periodistas asesinados. Siempre se desactualizaba. En ese momento teníamos 200 y ya eran más de 250, pero. Y no lo cubrieron. Es insólito. sí. Realmente. Si ese es el progresismo, imagínate la Claro. derecha, la derecha argentina. Eh, No, la derecha directamente sabemos las cosas que hace. Hemos visto el sí, por supuesto. episodio, antes de viajar, el episodio de Trebuk con Tamara Lali, por ejemplo, caracterizando que el Líbano son todos terroristas, que Irán son todos terroristas. Eh, sí, sí, realmente hay casos que yo creo que en algún momento, como ha pasado con la dictadura, va a haber que sancionar la complicidad mediática, ¿no? De todo esto, con un genocidio. Exactamente. Así es, Este, Ramiro. Bueno, después de lo que nos ha contado, tenemos que salir de esto, es difícil. Nos has dado un panorama y en el medio de eso uno valora esto que vos decís, que volverías a la flotilla, porque es el espíritu que hay que tener en una pelea tan grande ante un genocidio que ya excede todos los límites. Te agradecemos muchísimo, seguramente te volveremos a preguntar en el futuro como por otras cuestiones. Ha sido un gusto charlar con vos y bueno, hasta todos los momentos. bueno, lo mismo digo, muchas gracias por el espacio y cuando quieran, a disposición para seguir. Hay un montón de material para comentar sobre este tema, sobre la historia de Palestina, ¿no? Porque se suele hablar del 7 de octubre y acá ha Sí, habido de todo, las marchas del retorno de 2018 y 2019 que fueron pacíficas y la respuesta fue fusilar manifestantes pacíficos, y hablar de la Nakba, de lo que pasó antes de la Nakba. Ahora van a pasar, que está censurada, yo hablé de la película Palestina 36, este sábado la pasan en Parque Patricios. Digo, por si alguien quiere verla, y tiene una potencia histórica porque habla de la revuelta palestina del año 36 y 37. Existía Palestina y lo que era la llegada de colonos sionistas, lo cual también le da fuerza a la conquista, a la consigna del río al mar, ¿no? Porque plantea cómo ya una partición como la del 47 era una gran injusticia. Pero bueno, quienes borran la historia, sabemos lo que nos pasa, ¿no? Los sí. genocidios y borrar las historias, sabemos de eso en Argentina.